En la última predicación, pues vimos cómo Jesús identificó un problema que tenemos como humanidad y resaltaba a plena vista en los escribas y fariseos, y era el problema de predicar una cosa sin practicarla. Es decir, el problema pues es la inconsistencia y la hipocresía. Aquí en estos versículos noten cómo dice, ay de ustedes, escribas y fariseos. No está diciendo ay de ustedes, o sea, nada más ustedes, está, o sea, del que lo haga, de entre ustedes. No nada más era un ataque, digamos, directo a los cuantos que están ahí, porque probablemente, como digo, hay más fariseos que tenían ese problema, más escribas que tienen ese problema. Como humanidad, todos entramos en ese problema. Entonces, si empezamos a leer estos versículos como dirigidos hacia nosotros, pues cuántas de estas pedradas tal vez no nos estarían cayendo a nosotros. Hace rato Chive lo dijo, ¿no? Mientras leíamos, de, están buenas las pedradas. Pues sí, si le cambiamos, en lugar de escribas y fariseos, decimos, ay de ti, Chive y Alan, que son hipócritas y camada de víboras, y ay, como que sí está pegando fuerte la pedrada. Se oye bien cuando se la avientan a alguien más, pero no cuando le toca a uno. Pero así es como tenemos que leer esto, para precisamente ubicarnos en donde deberíamos estar. Si yo estoy cayendo en una hipocresía en cómo estoy viviendo, no soy consistente con decir, soy cristiano, pero no lo estoy viviendo, definitivamente estas pedradas me están cayendo a mí también. Aquí Jesús pues continúa obviamente profundizando más, ¿no?, en este problema de la hipocresía y la inconsistencia que mencionamos la vez pasada. Pero en este caso pues comienza cuestionando incluso ciertas actitudes hacia el templo que se manifiestan en las decisiones de los escribas y fariseos sobre qué juramentos son válidos y cuáles no. Así como los saduceos hace unas semanas que vimos, les dijo que ellos no entendían las escrituras, pues aquí los escribas y fariseos los acusa de algo similar. Los acusa de entender las cosas pues de una forma equivocada. Ellos valoran el oro por encima del templo, valoran la ofrenda por encima del altar. Es decir, le están dando más valor a los objetos que los hombres traen al templo que a la propia presencia de Dios que está en el templo. Aquí tal vez es donde podríamos también pausarnos un pequeño momento y pensar, ¿no? Cuando venimos, por ejemplo, a la reunión, ¿qué es lo que valoramos? El esfuerzo de haber venido, la ofrenda que di, el que eché en la canastita, el que participé en la cena, el haber dirigido los cantos, el haber presidido, el haber predicado. ¿Qué es lo que estoy valorando? ¿O estoy valorando la presencia de Dios? Y a veces es lo que menos se nos ocurre al momento de reunirnos. Incluso a veces cuando vamos hacia la reunión y es domingo, como que me da flojera ir. Y lo vemos de, bueno, es un sacrificio que tengo que hacer. Y entonces, ¿qué estamos valorando? ¿El sacrificio de Cristo? ¿O el sacrificio que yo hago por ir el domingo? Como que a veces nuestras prioridades están un poquito al revés. Entonces, como vemos, pues no es un problema exclusivo de los escribas y fariseos aquí en la historia. Pues un problema que todos tenemos. Nuestro egocentrismo pues es tal que pues muchas veces cuando nos reunimos con la iglesia buscamos agradarnos a nosotros mismos y hablamos de los sacrificios que yo hago para estar ahí el domingo. Y Dios, pues sí es cierto, se trata de Él, pero pues se nos olvida que se trata de Él. Ahora Jesús aclara entonces, ¿no?, que el oro y las ofrendas pues significan lo que significan porque el templo y el altar significan algo, no porque esas cosas por sí solas tengan importancia. Y lo que significan pues es que Dios está ahí presente. Pero lo que está sucediendo es que se han olvidado de Dios y lo que hacen pues ya es rutina. ¿Alguna vez han sentido que vienen por rutina y no por Dios? Otra vez el problema pues sigue siendo el de todos, no nada más es el de los escribas y fariseos. Por eso hace una semana les comentaba, no los ven como los villanos de la historia, porque casi siempre así lo leemos, sí es que son los que van a matar a Jesús al final. Pero todos estamos encasillados en el mismo problema, porque si hubiéramos estado en ese tiempo, es muy probable que el lado en el que hubiéramos estado hubiera sido el de los fariseos. Es más fácil estar en el lado del grupito entero que del que nada más está aventando las pedradas, ¿no? El teólogo Tom Wright dice que con esto pues los maestros de Israel están tomando el nombre de Dios en vano. Son culpables de romper pues lo que es el tercer mandamiento y lo están encubriendo pues con hábiles argumentos sobre qué es lo que cuenta y qué es lo que no cuenta, ¿no?, en cuestión de juramentos. No se están dando cuenta los líderes que pues han desplazado a Dios, ni se dan cuenta que pues ellos le están enseñando a otros a hacer lo mismo, a desplazar a Dios. Por eso es que Jesús les dice aquí en 2 ocasiones que son ciegos y son guías de ciegos y que no están ni entrando al reino
pero tampoco están dejando entrar a los que quieren entrar al reino, porque pues los están desviando. Y esto es peligroso, ¿no? Incluso hoy en día, enseñar a otras personas, siendo ignorante uno, pues lo único que va a hacer es multiplicar seguidores ignorantes. Y enseñar algo que no es, pues como si lo fuera, es precisamente lo que nos lleva al problema de estar perdidos. En algunas de las clases, por ejemplo en las que doy en el colegio bíblico o de otras que doy en línea, les he comentado mucho a mis alumnos, ¿no? Que no sean el tipo de predicadores que escriben su sermón unos 15 minutos el sábado por la noche. Porque obviamente eso es un sermón que no está bien preparado, no está bien investigado. Obviamente están dejando fuera pues muchas cosas. Y lo que van a enseñar, pues probablemente en lugar de ayudar a reconciliar a la gente con Dios, pues lo que puede hacer es precisamente perderlos. Eso es lo que estaban haciendo estos maestros que Jesús está acusando. Los están desviando al pueblo. De hecho, el día que fuimos al río, el hermano Luis y yo estábamos hablando un poco de eso, ¿no? De maestros que pueden desviar a toda una congregación. Entonces tenemos que tener cuidado de qué es lo que enseñamos. A Carla y a mí nos pasa a veces seguido cuando compramos cosas por internet, que de repente los de paquetería vienen a entregarnos algo y se confunden de colonia. Nosotros, pues ya saben, vivimos ahí en Las Joyas, pero acá está la joya 1 y la joya 2 y la gente casi siempre les dice Las Joyas. Y ha habido veces en que está el de la paquetería preguntando, oye, pero ¿por dónde está tu casa? Es que no le hallo y que no sé qué. Y a veces ya es donde pregunto, ¿en qué parte de Manzanillo estás? No, pues por acá por Santiago. No, pues es que no estás en Las Joyas, estás en la joya 1 o la joya 2, pero las joyas están hasta el centro. Ya, bueno, ahí van otra vez, ya está por allá, ¿no? Nos están buscando entregar algo, pero están hasta el otro lado de la ciudad. Las críticas de Jesús aquí son por algo pues similar. Esta gente, estos líderes están desviando a Israel. Los están enviando en la dirección equivocada. Y pues como vemos, incluso en todos estos versículos, ¿no? Ellos habían estado esperando al Mesías, ¿no? Por cientos de años estaban esperando a ver cuándo iba a llegar el Mesías prometido. Y cuando llegó no lo vieron. De hecho lo tienen ahí enfrente. Es el que los está acusando de la hipocresía. Y eso es precisamente prueba de que pues no son en realidad los guías que Israel necesitaba en un momento tan crucial de la historia. Por eso debemos estar atentos a la enseñanza de quien sea que esté enseñando o predicando. Ya sea que sea yo, ya sea que sea, pues no sé, una predicación que sacaron de YouTube, o si lo vieron en el canal de Enlace, o en la Guadalupana, ¿no? En el canal que vean. Tenemos que estar atentos a qué es lo que se está enseñando y comprobar con la Biblia si realmente lo que se está diciendo pues es lo que está ahí, o si no ya me están dando tal vez por otro lado. Tal como lo dice Pablo ahí en Gálatas 1:8, dice si aún nosotros, obviamente Pablo y sus colaboradores, ¿no? Pero dice si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia un evangelio que no es el que está anunciado, pues que sea maldito. Es una persona que mejor aléjate de ella, te va a perder. Y recordemos, todo esto no es exclusivo de líderes religiosos, porque como hemos estado viendo en las predicaciones de Mateo, la religión de ese entonces no era algo separado de lo político y social. Entonces, estamos hablando de cualquier tipo de líder, que hoy en día tal vez le llamaríamos influencer, ¿no? Que es donde seguimos a mucha gente ahí. Muchas veces se predica, ¿no? De estos versículos que hay que tener cuidado de los predicadores porque pueden ser maestros falsos. Y es cierto, hay que tener cuidado de eso. Pero también hay que tener cuidado de todo lo demás, de lo que vemos en la tele, de lo que escuchamos, de lo que leemos, de quién nos está influenciando. No solo hay que tener cuidado de los lobos vestidos de oveja en las iglesias, tenemos que tener cuidado de los lobos vestidos de oveja en todos lados, porque hay por todos lados. Hay que tener cuidado del mensaje pues de cualquier persona que sigamos, ya sean predicadores, ya sean políticos, ya sean artistas, los influencers, la amiga de la escuela. Si lo que quieren que sigamos y hagamos no es algo que edifica a la sociedad, no es algo que mejora la vida pues de todos los implicados, pues esa persona es maldita, aléjate de ella y aléjate de esa influencia. Ahora, si tú eres esa mala influencia, como se dice luego en broma, pero es cierto, ¿no? Entrega tu vida a Cristo. Es hora de empezar a cambiar eso. Y yo creo que todos en algún punto hemos sido esa mala influencia, pero nunca es tarde para empezar a influenciar hacia lo bueno. Lo que Dios quiere
y que son los preceptos más importantes de la ley que menciona aquí a Jesús, creo que en el versículo 23, son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Le dice a los escribas y fariseos, estas son las 3 cosas más importantes ahí y son las 3 cosas que ustedes no están haciendo. Sí, traen el diezmo y traen todo lo que sea, pero ¿y esas 3 cosas dónde están? En todo lo que hemos estado hablando hasta ahorita, de la diferencia entre pues, lo que es el imperio romano y el reino de Dios, ¿qué significa hacer justicia? O tener misericordia, o ser fiel. ¿Qué se les ocurre? Empezamos con justicia. ¿Qué significa hacer justicia? Ser justo. No, tú sí pareces diccionario. Acto y efecto de ser justo. Sí. Pues equitativo, ¿no? Equitativo. Un ejemplo lo vemos ahí en la Biblia, ¿no? Cuando la iglesia en Jerusalén está pasando por un tiempo de pobreza, ¿qué es lo que están haciendo algunas de las iglesias grecorromanas? Están juntando una colecta por medio de Pablo precisamente para apoyarlos. El que tú seas pobre no significa que te tienes que quedar como pobre, pues nosotros tenemos de más, pues te echamos la mano. Entonces, una de las cosas que la iglesia aquí podía hacer diferente es precisamente eso, ayudar al que tiene una necesidad. Entonces eso sería pues traerle justicia. ¿Por qué? En el Imperio Romano, que es lo que vemos y lo vemos en cualquier gobierno del mundo, siempre es un grupo chico el que se hace rico a costas de mucha gente que se hace más pobre. Y la iglesia pues tiene que ser un reino distinto, es un reino distinto, en donde no se tienen que enriquecer unos a costas de otros. Tenemos que tratar de buscar que todas las necesidades de todos se cubran. Si leemos un poquito, por ejemplo, de historia de los primeros 2 siglos, y las iglesias, pues muchas de ellas eran pobres, eran chicas, incluso algunas hasta más chicas en número que nosotros. A veces nos vemos muy chiquitos, pero muchas de las primeras iglesias eran todavía más chicas. Y una de las cosas que hacían era precisamente juntar ropa que ya tal vez a mí no me quedaba. La llevaban al lugar donde usualmente se reunía la iglesia, como se reunían en casas, pues bueno, por ejemplo aquí, ¿no? En la casa de Lucy y Ulises. Y aquí se juntaban bolsas de ropa que ya no usamos nosotros, y la gente de la colonia sabía que podían ir a esa casa y les iban a regalar ropa. Hoy en día a veces es como de, bueno, te regalo la camisa, pero tienes que venir el domingo a la iglesia, ¿no? Y es como que es el gancho, ¿no? de evangelismo. No, la iglesia lo hacía libremente. Tienes una necesidad, aquí te ayudamos. Otra de las necesidades que a veces suplían eran funerales. Funerales, como sabemos, sale caro enterrar a alguien, ¿no? Eso no ha cambiado en miles de años. Y entonces algo que hacían en la iglesia era que apoyaban a gente, tal vez por lo menos de la colonia, digamos, pues en algún entierro que alguien tuviera que hacer porque no tenían el dinero para enterrar. Y aunque no fuera alguien que de la iglesia, simplemente buscaban ayudarle al necesitado. Entonces es una cosa de ser justo, de ser equitativo. Tener misericordia, ¿qué ejemplos se les ocurren? Misericordia es parte de lo tolerable, ¿no? Es algo así. No se encuentra bien la palabra, pero misericordia es algo así. Siento que es algo así. Otra palabra sería tal vez como compasión. Ajá, sí. Sentir el problema que tiene el otro. Hay varios ejemplos igual, ¿no? Hay unos que he mencionado, por ejemplo, que en el Imperio Romano, cuando familias no querían tener hijos, ¿qué es lo que hacían? Los tiraban a la basura. Y ya si alguien los recogía, pues casi siempre era para o esclavizarlos o usarlos en prostitución. Niños y niñas, no importa si era hombre o mujer. Algo que la iglesia en ese entonces comenzó a hacer era adoptar niños. Alguien lo tiró, pues era la compasión de, o sea, alguien lo tiró, o sea, pobre niño. La única opción que tiene es morirse o que lo esclavicen o lo prostituyan. Pero la iglesia introdujo una nueva opción. Puede crecer como uno de nosotros. Es una forma de tener compasión de alguien. A veces es más fácil y creo que ahí yo me incluyo, ¿no? Yo tengo ese problema. Se me hace más fácil tenerle compasión a animales en la calle que a veces a la gente. Y eso obviamente pues mis prioridades ahí están mal. Pero por ahí se empieza, ¿no? Hay una compasión por la situación en la que ve uno. Ahora, mi situación pues no tratando de justificarlo, ¿no? Pero a veces un animal se deja rescatar más fácil que una persona. Pero eso no impide el hecho de que deberíamos de intentar. El hermano Luis hace rato comentaba, ¿no? De cuánta gente hay en situación de calle.
Y sí, ¿cuántas veces no podríamos, aunque sea, invitarle un taco a alguno de ellos, ¿no? A veces se acercan y lo que hacemos a veces es me cruzo la calle, ¿no? Como si del otro lado de la banqueta ya algo divide que ya no puede él cruzarse tampoco, ¿no? Pero pues tal vez vienen y piden para comer, pues sabes que te invito a un taco. O sea, a veces van a querer para otra cosa, pero si quieren comida te van a aceptar el taco y hasta más. Entonces es una forma de tener compasión y ayudarles en algo, ¿no? Ser fiel, que es la última que les dice ahí Jesús. ¿Qué significa ser fiel? A ver, yo. Porque te engañan. Bueno, ese sería infiel. Pero bueno, ahí va. Giovanni tiene ahí un punto, ¿no? Alguien infiel es alguien que te engaña. Alguien que es fiel, entonces es alguien que ¿qué? Porque no te engaña. ¿no? Ser constante. Ser leal Ser leal. ¿A quién tenemos que ser leales? a Dios. A Dios. O en las palabras de Giovanni, ¿a quién no tenemos que engañar? Y ahí es donde a veces tenemos un problema, porque es al que le queremos ver la cara, pero es al único que no podemos verle la cara. O sea, yo le puedo tal vez mentir a mi esposa, le puedo mentir a Che, le puedo mentir a Chive, yo le puedo mentir a todos aquí en este cuarto, pero al único que yo no le puedo mentir es a Dios. Pero al que casi siempre le queremos mentir es a Él. Como que no somos muy inteligentes a veces, ¿no? ¿A quién le queremos poner el cuerno, digamos, ahí en ese sentido? E incluso el mentirle a los demás. De todas maneras, la verdad siempre sale a la luz. Si yo le estoy poniendo el cuerno a Carla, en algún punto alguien se va a enterar. Y alguien le va a decir, oye, ¿qué onda, no? Ya están creciendo más y, caray, ¿aquí qué pasó? Y más en lugares como Manzanillo, ¿no? Que es pueblo chico, aquí todo el mundo se entera de todo. Conoces a alguien y de repente te das cuenta que tienen como 40 amigos en común y dices, ¿y ese cómo lo conocen los de la iglesia? ¿Quién sabe? Pero ya lo conocemos todos. Entonces hay que ser fiel, hay que ser justos, hay que ser misericordiosos y hay que ser fieles. Sabemos qué debemos de hacer, entonces hay que hacerlo. El no hacerlo nos está poniendo entonces en la ubicación de los fariseos y escribas. Gente que sabe lo que tiene que hacer, pero no lo está haciendo. Ahora Jesús usa el ejemplo de un vaso y un plato, ¿no? Y de sepulcros. Y dice, por fuera están limpios, pero por dentro pues no tanto. Esto me recuerda un poquito a la casa de nosotros antes de que remodeláramos. Porque bueno, pues una casa abandonada puede verse no tan mal por fuera. A veces uno incluso pasa por la calle y dice una casa, se vende. Y por fuera la casa, la fachada, dices, pues se ve bien, ¿no? El problema es cuando entras. Y adentro tal vez si ya lleva un buen rato abandonada, te das cuenta que pues el salitre ya se la está comiendo por todos lados. Que tal vez entró termita y ya se comió pues todo lo que había ahí, ¿no? Parte del techo ya se cayó y ya hasta varillas donde se supone que debía haber, pues ya ni siquiera varillas hay, ¿no? Vamos viendo que pues la casa por dentro se deteriora mucho más rápido que por fuera. Nosotros cuando compramos el primero y segundo pisos ahí de la casa, pues por fuera no se veía pues bonito, pero tampoco se veía tan mal. Y cuando entramos Carla y yo por primera vez, pues literalmente pensamos que entrábamos a una zona de guerra o a Chernobyl, porque estaba, o sea, de plano muy, muy feo, o sea, era un desastre. Hasta tlacuaches muertos llenos de cal encontramos ahí en la casa. Y así es como Jesús está describiendo a los escribas y fariseos. Por fuera se veían limpios. La gente incluso se impresionaba de ellos cuando los veían pasar. Eran las personas que más al pie de la letra seguían o querían seguir la ley. Eran considerados como la gente pues más virtuosa. Ellos eran los judíos por excelencia. Difícilmente pues alguien los vería tal vez a ellos y dirían, no, pues yo creo que Dios no se agrada de ellos. Porque eran gente usualmente en lo que uno piensa pues intachable. Eran lo mejor de lo mejor a los ojos de la gente. Pero por dentro Jesús les dice pues que están sucios. Es más, dice, tienen un muerto adentro. No nada más están sucios. Hay algo adentro que se está pudriendo. Ahora sí que en otras palabras, ¿no? Por fuera hacían acciones, ¿no? Que impresionaban, pero por dentro, pues les dice, hay desenfreno, hay robo, hay inmundicia, hay iniquidad, hay hipocresía. Hoy en día tal vez es un poquito al revés la situación, ¿no? A veces en nuestros tiempos creo que estamos al revés. Decimos tener una relación interna con Dios muy buena, pero nadie más la nota. Es tan interna en nuestra relación con Dios que nadie más se puede dar cuenta que tenemos esa relación. Pero el problema es lo mismo, estamos divorciando nuestra fe de nuestras obras. Pero la fe sin obras pues, está muerta.
No sirve de nada decir, yo creo en Dios, si no se está notando en lo que estás haciendo por los demás. Si no hay justicia en tu vida, si no hay misericordia por los demás, si no hay fidelidad a Dios. Si digamos, no sé, Lupita, que la tengo aquí enfrente, si Lupita pudiera, por un día, ver lo que está en la mente de cada uno de nosotros, nada más por un día, ¿qué encontraría Lupita en nuestras mentes? ¿Una casa limpia y acomodada o un tlacuache muerto lleno de cal? Una destrucción completa, ¿no? Lupita, no, yo no quiero ver eso. No, gracias. O sea, es decir, ¿encontraría justicia, misericordia, fidelidad? ¿O encontraría robo, desenfreno, violencia? No creo que nos sorprendamos mucho de la respuesta, ¿no? Creo que sabemos que lo más seguro es que va a encontrar una combinación de las últimas tres. Y este último, el de la violencia, es muy importante, ¿no? Porque Jesús acusa a los líderes de contribuir a la violencia que ha matado a los profetas. Les dice, sus padres mataron a los profetas. Y ustedes son hijos de sus papás. Ustedes hacen lo mismo. Jesús acusa a estos líderes de estar contribuyendo a esa violencia. Edifican sepulcros y adornan monumentos para los profetas y los justos. Pero ¿quiénes los pusieron en ese sepulcro en primer lugar? ¿Quiénes fueron los que los mataron para que llegaran ahí? Pues fueron ellos. Fue Israel, fueron los líderes de Israel. Y aunque ellos dirán, pues no, nosotros no fuimos, nosotros ni habíamos nacido, ¿no? Cuando se mató a ese profeta. Pues en unos capítulos más van a demostrar que Jesús tenía razón, porque lo van a matar a él. El mayor profeta de todos. También lo van a matar. Es decir, son verdaderos hijos de sus antepasados, asesinos de profetas. Y Jesús está advirtiéndoles que al no seguir el camino de justicia, misericordia y fidelidad, pues están entrando en un camino que acaba en destrucción. ¿Cómo van a escapar del fuego que ellos mismos están iniciando? Si lo analizamos, ¿no? Cualquier tipo de violencia siempre lleva a la autodestrucción. Ahorita lo vemos en Rusia y Ucrania. Por no ponerse de acuerdo dos personas y otras personas se tienen que matar. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque ellos dos decidieron que no se pueden poner de acuerdo. Y Jesús les advierte esto, porque precisamente Jesús está buscando rescatarlos de ese fuego. Estaba leyendo hace poco que algunos granjeros cuentan cómo pues llega a suceder, ¿no? Que cuando a veces un granero se incendia, las gallinas tratan de juntar a sus pollitos abajo de las alas para protegerlos del fuego. Y que bueno, pues cuando se logra apagar el fuego, o bueno, si el fuego consumió pues todo el granero, la gallina, pues bueno, obviamente se murió quemada, pero sí llega a suceder que en muchas ocasiones los pollitos están intactos, porque las alas las protegieron. Se me hizo interesante esa analogía, y viendo precisamente cómo Jesús está hablando de fuego aquí, y está hablando más adelante de que Él es una gallina tratando de protegerlos como si fueran pollitos. Probablemente había muchas gallinas ahí cerca de Jesús y llegaron a ver este tipo de cosas ahí pasando, ¿no? Algo similar es lo que Jesús dice aquí. Israel está al borde de la destrucción. Sus propios líderes los han llevado a ese problema. Los romanos no están a mucho de entrar a destruir Jerusalén en el tiempo de Jesús. De hecho, unos cuantos años después, en el año 70, destruyen todo. Están a punto de ser destruidos por la violencia que ellos mismos han estado incitando. Y Jesús está tratando de juntar a Israel como gallina a sus pollitos para protegerlos. Dejen el camino de violencia, hagamos esto de forma pacífica y obviamente el resultado va a ser otro, va a ser distinto. E incluso, como sabemos, pues Jesús va a morir buscando salvarlos, como la gallina en el granero, ¿no? Israel es culpable de muchas cosas. Aquí específicamente, pues Jesús los acusa de haber rechazado a un profeta tras otro. Y no solamente los han rechazado, los han matado. Y obviamente han rechazado a Dios. Lo vimos incluso hace poco en las parábolas de los labradores y el banquete, si se acuerdan, ¿no? En la de los labradores incluso matan al hijo cuando él va por el fruto. ¿Qué es lo que Jesús está advirtiendo aquí? Pues exactamente lo mismo. A él lo van a matar. ¿Por qué? Pues porque él quería venir a rescatarlos. Para los israelitas, pues esto obviamente no era lo que ellos querían del Mesías. Ellos querían a alguien que viniera con violencia. Vamos a conquistar a los romanos. Pero eso es precisamente lo que va a provocar que en el año 70 los destruyan. Se levanta uno que dice, no, sí vamos a destruirlos. Y llegan los romanos con más fuerza todavía y les destruyen todo. El Mesías que era Jesús era pues un Mesías distinto al que ellos estaban esperando. Pero un Mesías que estaba buscando salvarlos
precisamente del problema que ellos mismos estaban buscando con su violencia. Pero los israelitas no son los únicos culpables de este tipo de violencia. Toda la raza humana es culpable de ser violenta. Jesús incluso hace un resumen de la violencia humana, trazándola hasta la muerte de Abel. Ahí mencionan estos versículos que leímos, ¿no? La sangre de Abel está clamando, ¿no?, de la violencia que la humanidad ha hecho. Si se acuerdan, Abel es el primer humano asesinado en la Biblia. ¿Y quién lo mató? Su hermano. Generación tras generación la humanidad se ha visto involucrada en la violencia unos contra otros. Y no solo eso, han provocado a celos al Creador al estar adorando a la creación. Incluso Jesús acaba de denunciar eso hace unas predicaciones, lo vimos, ¿no?, de que había idolatría en el templo, porque en el templo se encontraban todas las monedas con la imagen del César, y la moneda decía César, hijo de Dios y sumo sacerdote, y ahí lo tenían dentro del templo, con eso comerciaban ahí. La humanidad se ha comportado de forma destructiva y autodestructiva. En otras palabras, nos la hemos pasado jugando con fuego. Y cuando uno juega con fuego, pues ¿qué pasa? Se quema uno. Jesús entonces aquí como gallina, pues está buscando con sus alas rescatar del fuego a los pollitos. Incluso consciente de que él puede perder la vida al estar rescatando a los pollitos. Noten eso. El Dios que rechazaron para irse a jugar con fuego es el Dios que está buscando rescatarlos del fuego que ellos mismos están iniciando. Pero ellos lo rechazaron. Rechazaron el rescate. Y cuando rechazas el rescate, ese fuego te consume. En particular aquí Jesús les advierte que este juicio pues va a caer sobre el templo. Les dice en los últimos versículos, la casa será abandonada. La casa pues es el templo. El templo será abandonado. Es decir, la presencia de Dios ya no estará ahí entre ellos. Y esto era una promesa que Dios había hecho en el Antiguo Testamento. Si la gente no se apartaba de su pecado, Él iba a retirar su presencia de ahí. Y con eso, aparte de que el templo quedaba pues desolado o desierto, Israel iba a quedar indefenso a los ataques de los enemigos. Si Israel rechazaba a Jesús y el rescate que Él traía, pues estaban rechazando la presencia de Dios. Y al hacer esto, pues la destrucción vendría sobre ellos, que es lo que vamos a ver en el próximo capítulo. Pero el punto es que el rescate de la autodestrucción, a la que la humanidad pues está encaminada por su propia violencia, pues ahí está. Está disponible, el rescate ahí está. Los que leemos esto, ¿realmente le damos la bienvenida a Jesús al denunciar el mal por lo que es y al obrar con actos de amor? ¿O somos como la multitud que hace pues unas predicaciones vimos, ¿no? Le dieron la bienvenida a Jesús a la ciudad y al templo, pero pues era el Jesús que ellos pensaban encajaba con sus propias agendas y comodidades. Ahí viene el conquistador, por fin vamos a salir del problema de los romanos. Ya cuando se dieron cuenta que no era eso, no, pues hay que matarlo, no nos conviene. A veces somos así. Así es como le damos la bienvenida a Jesús, a un Jesús que me conviene a mí y no el que realmente está presentado en la Biblia. ¿Aceptamos realmente a Jesús como Rey y Señor en nuestras vidas y obedecemos a consecuencia, o esperamos que Jesús se acople a lo que nosotros queremos? Y la respuesta a esa pregunta pues es fácil. Si en nuestras vidas como cristianos no mostramos justicia a otros, no mostramos misericordia a otros, no somos fieles a Dios, pues entonces somos como los escribas y fariseos. Por fuera somos una casa bonita, pero por dentro pues estamos llenos de tlacuaches muertos cubiertos de cal.